Muy buenas, mi nombre es Sebastián Correa y en el día de hoy para la materia de cátedra de Julio Enrique Blanco vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en nuestro país como vendría siendo el conflicto armado interno en Colombia. Para empezar con este tema, para entenderlo mejor, vamos a dividirlo en varios puntos. El primero sería el origen y la evolución de los grupos armados. El segundo sería los procesos de paz. El tercero, la explicación o en qué consiste el sistema integral. Y de cuarta, una reflexión sobre cómo podemos como universidad aportar de cierta forma a el camino de la paz. Ahora, para empezar vamos a hablar del origen de los grupos armados. Los grupos armados inician principalmente como una especie de protesta por parte del pueblo con el fin de acabar con ciertas problemáticas que no se les prestaba mucha atención, como bien puede ser la tenencia injusta de tierras. Para que se entienda mejor, es muy notorio que incluso en la actualidad esto sigue siendo un problema, y es que hay personas con bastante poder adquisitivo las cuales poseen una cantidad de hectáreas abismal y no la aprovechan ni en sus 5%. O sea, es una cosa que simplemente parece surrealista. ¿Cómo puede ser que una persona con mucho poder tenga muchas tierras y que teniendo todas esas tierras no las aproveche, y que la persona que sí busca aprovecharlas no tiene esas tierras? Este es un problema que se da principalmente dado en toda nuestra historia, pero en los años 60 fue que se empezó a tratar este problema. Este es uno de los principales problemas por los cuales inicia la guerrilla, la creación de los grupos guerrilleros. Otro problema vendría siendo la exclusión política, que es algo que se ha dado en todos los años de Colombia y que hasta cierto punto hemos llegado a normalizar. Pero el punto es que por esto se da el inicio de la guerrilla. Sin embargo, con el inicio de estos grupos inicia su contraparte, con el fin de que éste no siga su crecimiento. Estos son los grupos paramilitares o AUC, los AUC. Ahora, que se generen estos grupos con el fin de acabar con la guerrilla termina haciendo algo peor, y es que genera que principalmente se da por la llegada de un nuevo personaje muy importante en esta historia, como va a ser el narcotráfico. El narcotráfico es quien llega y termina con esta pelea de ideologías y la convierte en una pelea de territorio y de quién tiene más economía ilícita, por decirlo de una manera. Los grupos, para resumirlo, los grupos dejaron de pelear la guerrilla dejó de pelear por lo que verdaderamente necesitaba el pueblo y empezó a pelear simplemente por tener más poder en el narcotráfico, como también su contraparte. Ahora, para continuar, vamos a hablar de los procesos de paz. Si bien los procesos de paz, primero habría que entender algo. En este conflicto armado, aunque es una guerra, por decirlo así, no es como algo planeado, por decirlo así. Si es una guerra, debería ser algo inmoral, sería lo lógico, que sería sin control. No, en estas guerras hay reglas, y quien rige las reglas en este conflicto es el DIH, o Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe ciertas cosas con el fin de que estos conflictos
no sean peores. ¿Qué prohíben? Prohíben el reclutamiento de menores de 15 años, cosa que evidentemente se ha ignorado a lo largo del tiempo. Prohíbe, aparte de esto, prohíbe el homicidio, la tortura y los tratos crueles, cosa que también se ha ignorado evidentemente. Y también exige el respeto a la misión médica. Evidentemente, el derecho internacional humanitario poco ha funcionado en este conflicto armado. Ahora, ¿qué se ha hecho para acabar con este conflicto? Hablemos de los procesos de paz. Los procesos de paz empiezan en los 80 principalmente, cuando se da uno de sus mayores hitos, que es la desmovilización del M-19 y la creación, más adelante, de la Constitución Política de 1991. Ahora, también se dio en el gobierno del presidente Álvaro Uribe la desmovilización de grupos paramilitares, que obviamente se vio muy opacada por el resto de vacíos o problemas que tuvo este gobierno. Porque si bien desmovilizó a algunos, no es un misterio para nadie que tuvo relación con muchos otros. Ahora, hablemos de otro hito muy importante que vendría siendo el acuerdo de paz del 2016 con el presidente Juan Manuel Santos y la FARC. Si bien no fue fue algo muy planeado, fue algo muy bien estructurado. Si bien se vio bien en el tema político, en el diálogo, no surgió tan bien a la hora de analizarlo desde las consecuencias que dejó, ya que simplemente los grupos armados, varios de ellos, los ignoraron. Algunos simplemente los ignoraron. Ahora, si bien estos acuerdos de paz sí han tenido efecto o han ayudado a desmovilizar varios grupos, tienen varios problemas. Y es que si bien se da la desmovilización de varios grupos, se da el surgimiento de incidencias. Se da que estas incidencias, los grupos que dejan los grupos más grandes, terminan asesinando líderes sociales con el fin de tener más poder y seguir que no acabe el tema de las guerrillas. Se da esto y aparte el Estado aún no es capaz de ocupar todo el territorio que la guerrilla deja, porque es ocupado por estas incidencias. Ahora, disidencias. Hablemos ahora del sistema integral. ¿En qué consiste el sistema integral? El sistema integral se constituye de 3 partes. Hace parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Ahora, el sistema integral se hace con el fin de que, si bien no es suficiente, estamos haciendo bien el trabajo de evitar el surgimiento de las guerrillas y estaban desmovilizando varios grupos. Esto no era suficiente porque me parece estoy totalmente de acuerdo que las víctimas de estos conflictos necesitaban una respuesta sobre qué pasó con sus familiares o con las víctimas en general. Para esto se crea este sistema integral constituido por los grupos ya mencionados anteriormente. La JEP se encarga principalmente de, el acrónimo
JEP se refiere a la Jurisdicción Especial para la Paz. Si bien su función no es querida por todos, ya que es revolucionaria porque no es algo que se ha visto antes, ofrece penas alternativas a los máximos responsables del conflicto. A ver, estos grupos, este sistema integral lo que busca principalmente es respuestas para sus víctimas. Entonces lo que hacen es llegar a acuerdos con líderes de estos conflictos armados con el fin de tener respuestas, y ellos les prometen o les ayudan con menores penas. Esto, desde mi punto de vista, ha ayudado a muchas familias, mucho más de lo que dicen muchas personas, por lo menos la gente que participa o ha participado en la JEP. Todas parecen muy satisfechas con lo que hace esta organización. Entonces, un poco ilógico sería quitarlo si algo está funcionando, como propone el futuro presidente Abelardo de la Espriella. Ahora, para terminar con esta exposición, vamos a hablar sobre la reflexión del... Bueno, primero hablemos sobre lo ocurrido en la Universidad del Atlántico entre los años 90 y los años 2000. Algo devastador principalmente para la universidad, para esta organización, ya que el paramilitarismo, con ayuda de directivos y de distintos políticos, tomó la universidad con el fin de saquear los recursos de la universidad pública, cosa que los estudiantes no estuvieron de acuerdo y varios profesores tampoco, por lo que se pusieron en contra de esto y fueron asesinados más de 70 personas, tanto estudiantes, profesores y sindicalistas. Murieron gente muy importante como viene siendo Jorge Freiter y una persona que a mi parecer es un ídolo total, Alfredo Correa de Andrés. Estos fueron silenciados totalmente, ya que por el simple hecho de decir lo que pensaban, los mataron. No hay otra palabra para definir lo que hicieron. Ahora, hoy en día la Universidad del Atlántico es considerada un sujeto de reparación colectiva. Las víctimas son claras, no hay reparación sin conocer a los autores intelectuales. ¿A qué vamos con esto? Si bien está perfecto que se arresta a las personas que cometen el crimen, ¿qué pasa con el que está detrás del crimen? Claro. ¿Cómo se dan la mayoría de asesinatos? Una persona de alto poder adquisitivo y de todas maneras posibles llega y manda a alguien a pagarle a otra persona que esté en una muy mala situación económica, que necesite ese dinero, y lo manda a hacer el trabajo sucio que él no hace. Claro, esta persona va, hace su trabajo, mata al que tiene que matar y pongamos que lo arrestan. ¿Qué pasa realmente con la persona que está detrás de todo esto? Esta persona que está llena de odio, está llena de tantos sentimientos malos y está sentado en su casa, como quien dice, se lava las manos porque él técnicamente no hizo nada. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Está muy bien que se arreste, que se vaya contra el que hace el crimen, contra el que aprieta el gatillo, pero ¿por qué no con los autores de estos delitos, los autores intelectuales o las mentes maestras, como se le dice? Con todo esto llegamos a la reflexión: ¿cómo puede la Universidad del Atlántico considerarse como un territorio de paz en medio de la propuesta de paz total de nuestro actual presidente
Gustavo Petro. La respuesta está en nuestra historia. Fuimos víctimas, lo digo como integrante de la Universidad del Atlántico, fuimos víctimas de el silenciamiento armado. Nuestro mayor acto de rebeldía ahora mismo y construcción de la paz es proteger el debate de las ideas por este tipo de cosas que vimos en nuestro pasado. Ahora, esto